Y transferí todo su dinero a mi esposa. Se jactó mi hija ante los invitados atónitos, justo cuando el verdadero giro comenzó a revelarse en la mesa. Hola a todos. Uf, no sé ni por dónde empezar. El nudo en la garganta aprieta con fuerza, una presión constante que me acompaña desde hace semanas, y mis manos, pese a mis 56 años, tiemblan ligeramente mientras tecleo estas palabras. Nunca en la vida pensé que acabaría aquí, desahogándome con completos extraños en un rincón anónimo de Internet, pero es que ya no sé qué hacer ni a quién recurrir. La vergüenza me quema la cara, un rubor que sube desde el cuello hasta las sienes, pero la necesidad de una perspectiva externa, un juicio imparcial, o quizás que alguien me diga que no estoy completamente loca por lo que siento y lo que hice, es más fuerte. Mi nombre es Esmeralda. Durante la mayor parte de mi vida, fui la típica madre que lo daba absolutamente todo por los suyos, sin pedir nunca nada a cambio. ¿Un capricho para Vanessa? Ahí estaba yo, privándome de ese vestido que me había gustado, de una tarde de café con mis amigas o de renovar los viejos muebles del salón para que ella tuviera lo mejor, lo que la hiciera feliz. ¿Una preocupación de mi marido? Mi prioridad número 1. Siempre puse a mi familia primero, siempre, como un mantra grabado a fuego en mi corazón, como el pilar inquebrantable de mi existencia. Especialmente a mi única hija, Vanessa. Ella era mi universo, el centro de mi órbita. Vivíamos en Zaragoza, en un piso de esos que huelen a hogar, ¿sabéis? A café recién hecho por las mañanas, con el aroma reconfortante que se colaba por todas las habitaciones, a la paella de los domingos, que mi marido preparaba con tanto esmero, a los libros viejos que él atesoraba en su estudio y a los perfumes dulces de Vanessa cuando salía arreglada para sus noches con amigos. Un sitio amplio, luminoso, lleno de risas, de secretos contados al oído bajo el edredón y de la calidez de los abrazos que disipaban cualquier miedo. Ese fue el refugio feliz de mi marido, mi hija y yo. Éramos una familia, o al menos eso creía yo con toda mi alma, con esa convicción inquebrantable que solo la ceguera del amor puede darte. Ahora, cada rincón de esta casa parece reírse de mí, susurrándome lo ingenua y ciega que fui. El eco de esas risas pasadas ahora me sabe a hueco. Vanessa, que ahora tiene 30 años, siempre fue la niña de mis ojos, mi sol, mi pequeña estrella polar que iluminaba mi mundo. Desde pequeña era vivaz, con una energía que a veces rozaba lo indomable. Y sí, claro que tenía sus días, sus arranques de genio cuando no conseguía lo que quería, o esas ganas inmensas de salirse siempre con la suya, de imponer su voluntad. Recuerdo una vez, tendría unos 16, y quería unas zapatillas de marca carísimas, que estaban de moda entre sus amigas. Yo, con el presupuesto ajustado, le dije que no podíamos permitírnoslas. Ella me miró con sus ojos grandes, azules, que sabían ser tan dulces como manipuladores, y me soltó con un deje de reproche. Pero mamá, si todas mis amigas las tienen, ¿es que no me quieres lo suficiente como para que yo sea como ellas? Sentí un pinchazo agudo en el pecho, una punzada de culpa que me dobló el alma, y al final, con un esfuerzo extra, privándome de otras cosas, se las compré. Es solo una fase, Esmeralda, me decía mi marido, restándole importancia. Tiene carácter, eso es bueno para la vida. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, a esta traición tan profunda que me ha desfigurado el corazón. Después de todo, una madre siempre ve lo mejor en sus hijos, ¿verdad? Siempre encuentras una excusa, una justificación para sus errores, incluso cuando la evidencia empieza a gritarte desde lo más profundo de tu ser. Y luego está su marido, Marcos. Él es un emprendedor de esos que te cuentan 1000 ideas brillantes, proyectos que van a cambiar el mundo con una elocuencia que te envuelve como una red de seda, pero que en la práctica siempre ha dependido del dinero de los demás para salir adelante. Sus manos, siempre gesticulando con teatralidad, sus ojos brillando con una ambición hueca que confundía fácilmente con pasión. Un poco cara dura, sí, si me apuráis, un verdadero trilero de palabras y promesas vacías. Cuando Vanessa me lo presentó, hace años, con esa sonrisa radiante que solo una enamorada puede tener, él me saludó con un apretón de manos demasiado firme, casi invasivo, y una mirada que prometía el cielo. Su hija es un tesoro, Esmeralda, me dijo, clavando sus ojos en los míos.
y yo voy a hacerla la mujer más feliz del mundo. En su momento, no le di mucha importancia, la verdad. Pensé que era cosa de la juventud, de las ganas de comerse el mundo sin tener muy claro cómo, de esa osadía que a veces tiene la gente joven. Ya madurará, ya sentará la cabeza, ya encontrará su camino, me decía a mí misma, con la esperanza ingenua de una madre que solo desea la felicidad de su hija. Qué equivocada estaba, por Dios. Esa ceguera, ese deseo de creer ciegamente en el amor de mi hija, me ha costado tan caro. Ahora, al recordarlo, siento un escalofrío helado que me recorre la espalda, un presagio de la tormenta que se avecinaba y que yo, en mi ingenuidad más profunda, no quise ver. La verdadera pesadilla, la que desdibujó todos mis recuerdos felices y me arrancó de cuajo la ingenuidad, comenzó justo después de que mi marido falleciera. Todavía siento el frío de aquel día, el vacío en el pecho que se extendía hasta mis entrañas, dejándome sin aliento. Me quedé destrozada, como un barco a la deriva en un mar de papeleo y decisiones que no podía ni siquiera empezar a afrontar. La cabeza me daba vueltas. Cada palabra legal era un galimatías, cada documento una montaña insuperable que me aplastaba. Los días se fundían en una niebla de lágrimas y cansancio, y yo solo quería que alguien me dijera qué hacer, cómo respirar de nuevo. Confié ciegamente, con el corazón en la mano y el alma hecha pedazos, en Vanessa y Marcos para que me ayudaran con las cosas del banco, las herencias, todo lo que para mí era un laberinto sin salida. Me sentía tan vulnerable y rota, tan pequeña ante la inmensidad de la pérdida, que simplemente firmaba donde me decían, sin leer, sin preguntar, solo con la esperanza de que todo terminara pronto y pudiera volver a mi burbuja de duelo. Marcos, con esa labia suya tan particular, esa forma de envolverte con palabras suaves y promesas de ayuda, se acercó a mí un día, con su voz calmada y unos ojos que parecían sinceros. Así puedo ayudarte con los pagos, suegra. Que usted ya tiene bastante con su duelo. Es lo menos que podemos hacer por usted, por la familia. Me convenció de ponerlo como autorizado en una de mis cuentas. Recuerdo sentir un pequeño alivio, un rayo de sol en mi tormenta personal. Me pareció un gesto dulce, un apoyo en mi momento más bajo, una mano tendida cuando sentía que me ahogaba. Qué buenos son, pensé. Qué suerte tengo de tenerlos. Qué ciega, qué estúpida fui. Pero con el tiempo, esa luz empezó a parpadear. Empecé a notar cosas extrañas. Una tarde, revisando la libreta del banco, me pareció que faltaba dinero, pequeñas cantidades al principio, luego algo más significativo. Había movimientos raros en las cuentas que no recordaba haber autorizado. Un pago aquí, una transferencia allá. El estómago se me encogía. Una punzada de ansiedad me taladraba por dentro, pero intentaba ignorarlo. Cuando le preguntaba a Vanessa, ella se ponía a la defensiva como un gato con el lomo erizado. Sus ojos, antes tan dulces, se endurecían y me miraba con una frialdad que no reconocía. Incluso se ofendía, cruzándose de brazos con un suspiro dramático. Mamá, ¿no confías en nosotros? Todo es por tu bien, para que no despilfarres la herencia de papá. Él quería que estuvieras segura, que no te preocuparas por nada. Sus palabras me hacían sentir culpable por dudar, una mala madre por cuestionar a mi propia hija. Me sentía pequeña, avergonzada por mis propias sospechas, y lo dejaba pasar. Debe ser el duelo, me decía a mí misma, me estoy volviendo paranoica. Y así, la tensión se acumulaba, cada duda enterrada, cada pregunta silenciada, esperando el día en que todo explotara. Esto nos lleva al fatídico domingo. El día estaba soleado, un contraste cruel con la tormenta que se desataba dentro de mí. Había preparado con esmero una paella, de esas que a mi marido le encantaban, esperando que la normalidad de una comida familiar me diera un respiro fugaz. Había invitado a mi casa a Vanessa, a Marcos, por supuesto, a mi hermana Elena, mi único consuelo en aquel entonces, aunque sabía que ella también cargaba con su propio dolor, y a 2 parejas de amigos de mi hija que yo apenas conocía, gente joven, ruidosa, con risas fáciles y una energía que me agotaba. Era una comida de domingo como tantas otras, con el tintineo constante de los cubiertos contra los platos, el aroma embriagador a azafrán y marisco que llenaba cada rincón, un poco de vino blanco que corría sin parar, y, aparentemente,
Un ambiente familiar de lo más distendido, de esos que intentan maquillar las grietas. Yo intentaba relajarme, forzando una sonrisa que sentía pegada a la cara, pero cada vez que Vanessa y Marcos se miraban o compartían una risita cómplice, sentía un pinchazo agudo en el estómago, un presentimiento helado que me anunciaba el desastre. Pero a medida que el vino fluía libremente, Vanessa se soltó más de la cuenta, perdiendo cualquier ápice de discreción que pudiera quedarle. Sus gestos se volvían más amplios, casi teatrales, su voz más aguda, una euforia artificial que me resultaba completamente ajena y un poco alarmante. Y entonces, ocurrió. El momento que lo cambió todo, que arrancó el velo de mi ceguera y me dejó desnuda ante la verdad. Empezó a presumir delante de todos, con una sonrisa de oreja a oreja que, vista ahora, me parece la máscara más cruel que jamás haya llevado. Marcos es un genio, dijo, y mi corazón dio un vuelco salvaje, un salto doloroso en el pecho que me dejó sin aire, como si me hubieran golpeado. Vio que mi madre estaba despilfarrando la herencia de papá con sus gastos tontos, esas cosas que no necesitaba, y ¡pum! Como un mago, transfirió todo su dinero a mi cuenta, a la de su esposa. Así está protegido, a buen recaudo, lejos de sus caprichos. ¿A que sí, amor? Le espetó a Marcos, que sonrió con una suficiencia que me revolvió las entrañas y me hizo apretar los puños bajo la mesa. El comedor se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que parecía palpable. Podía oír el zumbido de mis oídos, el latido desbocado de mi propio corazón resonando en mi cabeza. Los amigos de Vanessa se miraban entre sí, visiblemente incómodos, algunos con la boca ligeramente abierta, otros desviando la mirada hacia sus platos a medio terminar. Mi hermana Elena, sentada a mi lado, me lanzó una mirada de horror, de esas que lo dicen todo sin palabras, una mezcla de compasión y asombro. Y ella, Vanessa, ajena o indiferente a la atmósfera, remató la faena, riéndose a carcajadas, con una imitación perfecta de la voz de Marcos, burlona y condescendiente, cargada de desprecio. Y transferí todo su dinero a mi esposa, le dijo al del banco. Pobrecita, ni se enteró. Y lo dijo mirándome a mí, directamente a los ojos, con una frialdad que me heló la sangre, como si yo fuera la broma, el chiste estúpido que acababa de contar para el entretenimiento de sus amigos y su propia vanidad. En ese instante, sentí un frío glacial que me recorrió la espalda desde la nuca hasta los pies, un escalofrío que no era de miedo, sino de una rabia gélida y contenida, de una traición tan flagrante y descarada que me dejó muda, completamente petrificada en mi propio asiento, incapaz de mover un músculo, de articular una sola palabra. Sentí cómo la cara me ardía de vergüenza y rabia. Que me robaran era una herida profunda, pero que lo convirtieran en un chiste, una anécdota divertida para sus amigos, delante de mí. Eso me rompió por completo. El corazón me latía desbocado, un tambor frenético golpeando contra mis costillas, y sentía un temblor incontrolable en las manos que apretaba bajo el mantel, buscando un ancla que no encontraba. La humillación era física, palpable, quemándome desde dentro. Una parte de mí, esa madre herida, quería gritarle «¡Ladrona!» a la cara, levantarme de golpe, cogerla de los pelos y sacarla a patadas de mi casa, de lo que un día fue nuestro hogar. La rabia me quemaba por dentro, un fuego abrasador que amenazaba con consumirme, y notaba la bilis amarga subir por mi garganta. Pero otra parte, la que siempre ha amado a mi hija por encima de todo, la que aún recordaba sus primeros pasos, sus dibujos con crayones, la niña que crié sola después de la muerte de su padre, se encogía con un dolor agudo. ¿Era esa la Vanessa que yo había criado? ¿Mi Vanessa? Mi mente era un campo de batalla entre el amor maternal y la traición más profunda. Mientras yo luchaba internamente con ese torbellino de emociones, con los ojos fijos en un punto indeterminado de la mesa, una de las amigas de Vanessa, ajena por completo a mi tormento, soltó con ligereza. Bueno, así controláis lo que gasta, ¿no? Que las mamás a veces son un peligro con la tarjeta. El comentario, tan inocente en apariencia, fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, con el zumbido del vino en mis oídos, las risas de mi hija flotando en el aire como dagas, y ese comentario condescendiente que me trataba como a una incapaz, algo se rompió dentro de mí de forma irrevocable. Ya no era solo dinero, era dignidad, era respeto,
Y justo ahí, en mi propio comedor, rodeada de extraños y de mi propia familia traidora, decidí que ya no sería la pobrecita, la vieja tonta que se dejaba manipular. La presión en el pecho se convirtió en una dureza fría, una determinación acerada que me erizó la piel. Pero no monté una escena. No. Mi voz interior me gritaba que no les diera ese gusto, que no les ofreciera la satisfacción de verme derrumbarme. Fingí una sonrisa forzada, una máscara de normalidad que me costó un esfuerzo titánico mantener. Asentí ligeramente, como si hubiera entendido la broma, como si fuera la tonta de siempre, la madre complaciente. Bajé la mirada a mi plato, que aún contenía restos de la paella, y seguí comiendo lentamente, escuchando sus chistes vacíos, sus risas huecas, como si de verdad fuera la víctima ingenua de siempre. Nadie notó que en mis ojos ya no había ingenuidad, ni dolor, ni confusión. En su lugar, brillaba una luz fría, la determinación inquebrantable de quien ha sido traicionada hasta el límite y ha decidido que ya es suficiente. Mi mente ya no estaba en la comida ni en la conversación. Estaba construyendo un plan. Cada músculo de mi cuerpo se tensó con una nueva y silenciosa resolución. Lo que Vanessa no sabía, mientras se jactaba de su genialidad, era que semanas antes, mis sospechas ya me habían llevado al banco. Con el estómago encogido, pero con la mente decidida, contacté a Luis, un abogado especializado. Él me acompañó. Descubrimos todas las transferencias a la cuenta de Vanessa y los movimientos que Marcos hizo, supuestamente con mi autorización. Cada extracto era una puñalada. Luis fue claro. Esmeralda, legalmente no es tan sencillo como un error. Si quiere, se puede considerar administración desleal. Ese día, con la voz temblorosa pero firme, firmé un poder a su nombre para que, llegado el momento, actuara sin que yo tuviera que enfrentarla a gritos. Quería justicia, y no iba a ser yo quien les diera el espectáculo. Los movimientos estratégicos ya estaban en marcha. El banco ya había bloqueado mi antigua cuenta, tras la intervención de Luis y la evidencia de la vulnerabilidad en que me encontraba. Yo ya tenía una nueva, con el resto de mis ahorros y la indemnización del seguro de vida de mi marido, a la que ellos no tenían ningún acceso. Ese mismo lunes, mi abogado presentaría una denuncia formal y una reclamación al banco por mala praxis. Yo solo tenía que dejar que mi hija se cavara su propia tumba un poquito más, que su arrogancia la vendiera por completo. El obstáculo más grande no era el legal, sino el emocional. Asumir que mi propia hija era capaz de presumir de robarme. Mi hermana Elena me decía, Esmeralda, no vayas tan lejos. Es tu hija. Al final el dinero se queda en la familia. Pero luego miraba la cara de Vanessa, disfrutando al contar cómo me habían protegido de mí misma, y entendía que no se trataba solo de euros. Se trataba de respeto, de dignidad, de la traición más profunda. Mi corazón se endurecía con cada recuerdo de su burla. Justo cuando Vanessa terminó su historia, con un brindis por la astucia de Marcos, levantando su copa con una sonrisa de victoria que me revolvió el estómago, sonó el timbre. Era Luis, mi abogado. Lo había invitado como un amigo de la familia a tomar café después de la comida. Llegó con una carpeta en la mano. Lo presenté a todos, con una voz que sonó tranquila y natural. Todos sonrieron educados, con esa cordialidad superficial, sin saber que acababan de presenciar el principio del fin. La bomba ya estaba en mi comedor, a punto de explotar. Mientras servía el postre, con las manos que aún me temblaban ligeramente pero con una nueva frialdad en el corazón, Luis, mi abogado, rompió el hielo con una calma que me hizo admirarlo aún más. Su voz era serena, casi monótona, pero cada palabra cayó como una losa. Miró directamente a Vanessa, que estaba riendo con uno de sus amigos sobre alguna trivialidad, y dijo en voz alta, para que todos en el comedor lo escucharan perfectamente. Esmeralda, ¿quieres que te resuma cómo va el tema de la investigación por las transferencias a nombre de tu hija y de tu yerno? La que hablamos ayer, ya sabes. La cuchara de Vanessa, que en ese instante iba directa a su boca con un trozo de tarta, se quedó a medio aire, suspendida, inmóvil. Su risa se cortó de golpe, como un disco rayado. Lentamente, sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color abandonó su cara, dejándola pálida, casi cetrina, como si le hubieran vaciado toda la sangre de golpe. Uno de sus amigos tosió.
Un sonido ronco y nervioso que intentaba romper el silencio repentino y abrumador que había caído sobre la mesa. Marcos, a su lado, también se puso rígido. Su sonrisa se desdibujó en una mueca de confusión y miedo. ¿Qué investigación?, balbuceó Vanessa, con la voz apenas un susurro que no reconocí, sus ojos buscando los míos con una mezcla de pánico y reproche. Luis, con toda la calma del mundo, como si estuviera hablando del tiempo, y para asombro visible de todos los invitados, que habían pasado de la incomodidad a la perplejidad y ahora a un absoluto shock, explicó con una claridad meridiana. Delante de todos, y sin inmutarse, detalló que el banco había admitido errores de procedimiento en la gestión de mi cuenta, que la policía económica ya tenía copia de los movimientos sospechosos y estaba iniciando un proceso, y que, dado que Vanessa acababa de reconocer públicamente que Marcos transfirió todo su dinero a su esposa, sin que usted entendiera, existían pruebas de que se habían aprovechado de mi vulnerabilidad y confianza, en un momento de duelo extremo. Podía sentir las miradas de los amigos de Vanessa quemándome, pero no me importaba. Yo solo miraba el rostro de mi hija, desfigurado por el miedo, pero lo mejor aún estaba por llegar. Sacó su móvil, un modelo discreto, y la pantalla se encendió. Con un gesto rápido, tocó algo y el pequeño altavoz empezó a emitir un sonido. Mi propia cocina, hacía solo unos minutos, llenó el comedor con la voz de Vanessa. Clara, nítida, sin lugar a dudas. Su propia voz, repitiendo la frase que me había helado la sangre. Y transferí todo su dinero a mi esposa, le dijo al del banco. Pobrecita, ni se enteró. La grabación, tan cruda y brutal, llenó cada rincón de la estancia, rebotando en las paredes, en los cristales de las copas, en los rostros estupefactos de los presentes. El silencio que siguió, después de que Luis pausara la grabación, fue el más pesado, el más denso y aplastante que he vivido nunca. Un silencio cargado de acusaciones mudas, de vergüenza ajena, de la cruda realidad que acababa de explotar en nuestras caras. En ese momento, vi el miedo desnudo en los ojos de mi hija. No era solo sorpresa, era terror. Su labio inferior temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevía a dejar caer, y una punzada, sí, una punzada de duda me atravesó el pecho. ¿Fui demasiado lejos? La parte de mí que todavía era madre, que aún sentía ese amor incondicional, se revolvía con angustia. ¿Debía haberlo manejado de otra forma, más privada, menos humillante para ella? ¿Realmente era necesario que sus amigos lo presenciaran, que se enteraran de una traición tan íntima? La idea de destrozar su reputación así, públicamente, me hacía sentir una culpa repentina y abrumadora. La relación con mi hija, el lazo sagrado de una madre, ¿estaba rompiéndose para siempre en ese instante? ¿Era este el camino correcto? Pero luego, en un instante, mi mente reprodujo la burla, la sonrisa de suficiencia de Marcos, la risa de Vanessa al imitar al del banco, la vergüenza que sentí, el abuso de confianza brutal que me habían infligido. Recordé el comentario de la amiga, tratándome de vieja tonta. Y de repente la culpa se evaporó, sustituida por una fría certeza. No había otra forma de que ella entendiera la gravedad de sus actos. El respeto es un pilar fundamental en cualquier relación, y ellas lo habían pulverizado, lo habían pisoteado sin piedad. Esto no era venganza, era una lección, una dolorosa pero necesaria lección sobre las consecuencias de sus acciones. Y en ese comedor, rodeada de las ruinas de lo que una vez fue mi familia, supe que no me arrepentía. Vanessa se levantó de golpe. La silla raspó el suelo con un chillido agudo y discordante que pareció cortar el aire ya enrarecido. Su cara, antes sonriente y orgullosa, ahora estaba desfigurada por una mezcla horrible de rabia, humillación y unas lágrimas que brotaban sin control, surcándole las mejillas en un torrente incesante, arrastrando restos de rímel y delineador. Me apuntó con un dedo tembloroso, casi convulsivo, sus uñas pintadas de un rojo chillón, y su voz, que antes había sido tan burlona, se quebró en un grito histérico. «¡Eres una traidora! ¡Una víbora! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo me expones así delante de mis amigos? ¡Me grabaste! ¡Me tendiste una trampa! ¡Esto es inhumano, mamá! ¡Inhumano!» Sus lamentos resonaban en el comedor, rebotando en los muebles, en los cristales, en mi propia cabeza,
como una sinfonía macabra de la destrucción de nuestra relación. Sentí el aguijón de sus palabras, traidora, víbora, inhumano, pero mi corazón ya no se encogía. En su lugar, una frialdad, una quietud helada se había asentado en mi pecho. ¿Inhumano?, pensé, observando su histeria. Y robar a tu propia madre, a tu madre en duelo, burlarte de ella frente a tus conocidos, ¿eso no es inhumano, Vanessa? La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Marcos, a su lado, estaba pálido como la cera. Sus manos temblaban mientras intentaba agarrar el brazo de Vanessa para calmarla. Vanessa, por favor, baja la voz. Esmeralda, suegra, esto es un malentendido, te lo juro. No hay necesidad de llegar a estos extremos. Podemos hablarlo con calma. Su voz era un hilo, débil y desesperado, un intento patético de controlar una situación que se le había ido de las manos por completo. Yo solo lo miré, mis ojos fijos, sin una sola pizca de compasión. Los amigos de Vanessa, antes tan cómodos y risueños, se levantaron casi al unísono, sus caras teñidas de un rojo intenso, la vergüenza ajena tan palpable que casi podía tocarse. Se miraban entre sí, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que les permitiera escapar de aquella escena tan íntima y bochornosa. Bueno, nosotros... ¿el perro? Sí, el perro se ha quedado solo, balbuceó uno, mientras otro se ajustaba la chaqueta y decía, sí, y tenemos un compromiso familiar ineludible. Qué pena lo del postre. Las sillas se arrastraron, los pasos fueron atropellados, y en menos de un minuto se esfumaron por la puerta principal, casi corriendo, sin apenas despedirse, dejando tras de sí un rastro pesado de incomodidad. Un silencio incómodo que se rompió solo por los sollozos descontrolados de Vanessa y los murmullos de Marcos, que seguía intentando, inútilmente, justificar lo injustificable. El ambiente era irrespirable, cargado de una tensión que casi podía verse. Mi hermana Elena, que había permanecido en silencio, con la mirada triste y fija en la escena, solo me apretó la mano con fuerza, un gesto silencioso de apoyo que me dio la fuerza para mantener la compostura. Semanas después de aquel fatídico domingo, y tras la intervención contundente de Luis, mi abogado, el proceso legal, aunque doloroso, siguió su curso. La vergüenza de tener que sentarme frente a mi hija y su marido en un despacho de abogados, discutiendo cifras y cláusulas, fue inmensa. Pero la determinación que había nacido en mi comedor me mantuvo firme. Finalmente llegamos a un acuerdo legal. Me devolvieron el dinero principal, sí, cada céntimo que habían transferido, pero la victoria se sentía hueca, amarga. No se trataba del dinero en sí, sino de lo que representaba. Firmaron un documento, con la cara de Vanessa aún hinchada de tanto llorar y la de Marcos con una expresión de rencor apenas disimulado, renunciando por escrito a cualquier reclamación futura sobre mi herencia. Era una medida drástica, sí, pero necesaria para proteger lo que quedaba de mi paz y la memoria de mi marido. Y yo, por mi parte, cumplí mi promesa silenciosa. Modifiqué mi testamento. Mi patrimonio pasará a mis nietos directamente, y si Vanessa no tiene hijos, a una institución benéfica, con un tutor legal que no será ninguno de los dos. Es la única forma de asegurar que mi dinero y la memoria de mi marido estén realmente protegidos de su avaricia. Fue una decisión que tomé con un nudo en la garganta, sintiendo el desgarro de un amor que había sido tan puro y ahora estaba tan corrompido. La relación con Vanessa quedó, como era de esperar, congelada. No hemos vuelto a hablar. Sus llamadas, al principio llenas de reproches y victimismo, cesaron. La distancia física se convirtió en una distancia emocional abismal. Pero al menos, dejé de ser la ingenua financiadora de su vida de lujos y de la ambición desmedida de su marido. Aprendí, de la forma más dura, que hay un punto en el que dejar pasar ya no es amor. Es complicidad con quien te hace daño. Mi hija quiso presumir de lo lista que era robándome. Yo solo permití que se escuchara a sí misma con un abogado delante, y esa fue la última vez que alguien en esa mesa se rió a mi costa. Sé que la situación es compleja, que las relaciones familiares son un laberinto de emociones y lealtades. Y sí, la humillé, la expuse, le hice sentir la misma vergüenza que ella me hizo sentir. Pero, ¿fui la mala por humillarla así para que finalmente entendiera la gravedad de sus actos?
¿Podría haberlo hecho de otra forma? Más privada, sin perder mi dignidad y mi patrimonio. ¿Aita por mi plan de venganza público? La duda aún me carcome a veces, en las noches solitarias, cuando el silencio de la casa me recuerda el vacío que dejó su traición. Pero luego recuerdo su sonrisa burlona, y una parte de mí, la parte herida y fortalecida, sabe que hice lo correcto.